Buenos días, Dios te siga bendiciendo en este lugar de bendición. Estamos en Barranquilla, Colombia, un lugar de bendición donde Dios tiene para hoy el maná de vida, el pan que es Cristo Jesús, de esa palabra, nuestro amado Salvador Jesucristo. Hoy quiere darte un consejo para tu vida, mi vida, a todos los oyentes, mil bendiciones. Bendecimos tu vida de donde quiera que te encuentres. Allí está el Señor esperando que prestes oídos, dispongas el corazón para escuchar palabra de Dios. Un lugar que Dios tiene para bendecir a muchas necesidades en el mundo entero. Sintoniza Bellavista Estéreo a través de las redes sociales. Puedes también conectarte y escribirnos para orar por tu petición, tu necesidad. Reporta sintonía. Es necesario que tú y yo nos conectemos con el Padre Celestial, ya que es el único que no nos abandona, que nos recoge cuando estamos afligidos, necesitados. Dándole la gloria a Dios por estas oportunidades que nos da. Vamos a orar. Siempre es bueno poner todo en manos de Dios, porque Él hay que darle la gloria y la honra. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, delante de ti, ponemos esta enseñanza, esta emisora, Dios, que tú sigues bendiciendo cada día, Padre, para que tú ensanches el sitio y la bendición sobre y abunde, Señor. La honra, Dios mío, será para ti. Bendice a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo, pastores, líderes, cualquier persona en esta tierra, Padre, que esté urgida de ti, que seas tú hoy alcanzándolo, Dios mío, obrando con poder y gloria, Padre, que seas tú tocando el corazón que está endurecido y transformando la mente, Dios, para que la palabra pueda hacer el efecto necesario en cada necesidad, Dios mío. Quita lo que no es tuyo, llévate lo que no te agrada, Señor, en los aires, lo que está impidiendo en las casas, en las oficinas, en cualquier lugar, quizás en la calle, debajo de un puente, donde quieras que estés escuchando. Dispón tu corazón, porque Dios hoy nos va a hablar y nos va a aconsejar para poder nosotros levantarnos, ser edificados, transformados y seguir adelante en su caminar, dándote la gloria, Padre, y dándote la honra en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones a todos los oyentes que desde ya están allí. Bendecimos la vida de Blady Álvarez, Jessica Sarmiento, nuestra hermana Neyfi Rodríguez y la amada Judith Rodríguez. Una bendición estas mujeres que siempre están allí escuchando la emisora, y todos aquellos oyentes fieles. Escríbanos, queremos orar por tu necesidad y estén fieles allí para escuchar la palabra que Dios trae hoy a nuestros corazones. Vamos a la Sagrada Escritura, donde el Señor hoy nos va a hablar. Vamos a la epístola primera de Juan. Vamos a leer allí en el capítulo 3 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer el 1 y después seguimos leyendo los que siguen. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria al Señor. El título de este mensaje es El amor del Padre. Gloria al Señor. Vemos en este pasaje donde el apóstol Juan habla del amor de Dios. Ese amor que
tuvo algo maravilloso que marcó nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Allí Él muestra el amor por esta humanidad, porque Dios viene por un pueblo que tiene que preparar. Dios no hace acepción de personas, y que todo aquel que tenga el corazón abierto para Dios, Dios lo acepta tal y como la persona esté en ese momento, y después Dios va trabajando en esos corazones, en esas vidas, transformando corazones, porque Dios quiere que seamos sus hijos, así como nosotros decimos que Él es el Padre Celestial. Así Dios quiere que tú y yo podamos testificar de que somos sus hijos. Gloria al Señor. Vemos cómo Juan, a través de esta escritura, habla del amor de Dios, y esa tiene que ser la identidad tuya, la identidad mía como hijos de Dios. Entonces no podemos tener diferencia. Si somos hijos de Dios, tenemos que practicar las cosas que Dios le agradan. En un tiempo vivíamos en delitos, en pecados, y Dios, cuando nos llama, va tratando con nuestro corazón y quitando áreas que a Él no le agradan. Vemos cómo el apóstol Juan, en un momento donde tuvo que estar allí cerca de Jesús, pudo aprender muchas cosas. Cuando estaban los 12 apóstoles, este hombre entendió el llamado, pudo escuchar la voz de Dios, y se le reconoce y siempre se le dirá que era el discípulo amado. Como tú y yo tenemos que ser los hijos amados del Padre Celestial. Y tenía esa cercanía, esa buena relación, ya que era testigo ocular. Estaba muy cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Estuvo allí en la muerte, en la crucifixión y aún en la resurrección. Estuvo muy cerca, y cuando uno está muy cerca de una persona, aprende, y la enseñanza fue directa. Por eso la Biblia lo llama el discípulo amado. Entonces escribió estas epístolas, el libro de Juan, Apocalipsis, para que tú y yo nos deleitemos en estos tiempos, porque es necesario que tú y yo fortalezcamos la fe en el Señor para poder saber que hay un Padre que nos ama, que nos corrige, que está pendiente de cada paso que demos, porque nosotros vamos donde Dios quiere que vayamos. No nos podemos mover por emoción, porque aquí es más bonito, porque allá no lo es. No, Señor, nuestra vida en Dios tiene que ser una vida direccionada por Él. No podemos saltarnos la cerca sin antes ir a Él directamente. Entonces vemos cómo Él enfatiza en estas epístolas sobre el amor, sobre la justicia y la seguridad de esa salvación. Estas epístolas tienen temas muy buenos, porque habla de la luz. Cada creyente pues puede vivir y tiene que vivir una vida en santidad, porque el gesto tan maravilloso, ese sacrificio de Cristo, marcó la historia, y todavía es el día que sigue marcando muchos corazones, quebrantando vidas, llevando postrado a los pies del Señor muchas almas que Dios necesita para preparar, para que un día estemos allí gozosos, postrados, alabando y glorificando el nombre del Señor. Vemos que en esta carta es una carta pastoral que busca animar, corregir y animar a cada cristiano, y sobre todo en la fe.
que tu fe no mengue. Vemos en estos tiempos que muchos han perdido la fe y dicen, ¿será que Cristo viene? ¿Será que mi familia se va a convertir? No dudes ni un momento que tienes ese Padre que jamás nos va a abandonar, porque el amor del Padre tiene para vivir en todos los corazones de la humanidad en esta tierra. Allí, leyendo el verso 1, vemos que habla del amor de Dios hacia nosotros, y allí se relata que Dios nos ha dado un amor tan grande. Eso no se compra en ningún lugar, es algo que tú y yo sentimos en el corazón hacia el Padre Celestial, y cada día tenemos que dar buenos frutos. Cuando tú abres el corazón y dejas que el amor de Cristo entre a tu corazón, es algo que no puedes controlar, porque tienes que derramar de ese amor para la familia, para los necesitados, para en el lugar donde estés. Siempre tiene que permanecer ese amor tan grande, ya que Él nos ha hecho sus hijos, y por el solo hecho de ser hijos de Dios, no podemos cambiar lo que Dios quiere en tu vida. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo, el principal, el primerito es el amor, un amor tan grande. Por eso que las personas que no tienen a Cristo en su corazón no nos comprenden, no nos entienden, muchas veces nos rechazan, no nos aceptan, porque nosotros portamos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque ellos no han conocido a Dios, y muchas veces nos miran con indiferencia, con desdén, y nos rechazan. Y eso es bíblico, porque al mismo Cristo le sucedió, porque lo que está en nosotros es más grande que lo que está en el mundo de estas personas que están cautivas y rechazan el Espíritu Santo de Dios que está allí en tu vida y en mi vida. Entonces vemos cómo Jesús fue rechazado, y así te sucederá a ti y a mí. Seremos perseguidos, lugares donde ya muchos hermanos están siendo rechazados, muertos, porque les exigen negar la fe, renunciar a Cristo Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que identificar, ser íntegros hasta la muerte con nuestro Padre Celestial, porque si nos toca morir, estaremos en un lugar seguro a un futuro, y si decidimos negarlo, vamos a estar en un lugar de tormento. Entonces, en estos tiempos Dios está preparando corazones, preparando vida, para que cuando cualquier circunstancia se presente, no neguemos la fe, nos mantengamos firmes, constantes, seguros, y poder llevar esta palabra a cada rincón de la tierra, y no negar la esencia de Dios, que un día, cuando no teníamos esperanza, nos llamó. Gloria al Señor. Leyendo el verso 2, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Mira cómo dice la Escritura: somos hijos de Dios. Si tú te identificas como hijo de Dios, esta palabra es para ti y para mí. Dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué preciosa palabra. El Señor nos enseña que ya somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, no somos alquilados, no somos hijos de desobediencia, somos originales hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Si cumples la palabra, si obedeces, si eres fiel.
y cumples lo que Dios nos demanda y tienes una vida transformada obedeciendo todo lo que la Escritura nos va enseñando, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que Dios nos demanda como hijos. Como tú en casa, que quizás tienes un hogar, tienes hijos y tú quieres lo mejor para tus hijos y también les exiges a tus hijos un buen comportamiento, una buena vida. Así es el Padre Celestial. Y Dios nos corrige aún más porque nos ama y no quiere que tú y yo nos perdamos. Gloria al Señor. Entonces vemos que seremos semejantes a Jesús, semejantes, que nos acerquemos, que seamos esos hijos, que seamos transformados, que cuando suceda cualquier cosa estemos allí, no retirados del Señor, más cerquita, en las pruebas, en el día bueno, el día malo, lo que suceda, aún en momentos difíciles de nuestras vidas, más tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios nos ama y tú y yo tenemos que estar seguros y tener fe de que contamos con Él en el momento difícil que se presenten a nuestras vidas, reflejando su gloria y pureza. Somos reflejo de su gloria, de su pureza, del bien. Y Dios nos da promesas para nuestras vidas, que un día veremos a Dios, un día estaremos allí con Él, cantándole día y noche, contemplando su hermosura, ese resplandor de luz que habla la palabra de Dios, porque Él es luz. No estaremos allí con el foquito ni la lamparita, ni esperando que el sol alumbre. Él es la luz y Él dará día y noche ese resplandor de luz que también Dios quiere que nosotros demos en nuestra vida, en nuestro caminar con Él. Gloria al Señor. Entonces, Él quiere que seamos tal como Él es, que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él, que no estemos desunidos, que podamos alcanzar esa altura que Él quiere. ¿Para qué? Para Él poder deleitarse contigo y conmigo y saber que cuenta en esta tierra con un remanente fiel, que hay un pueblo que lo ama, lo adora y que somos sus hijos. Tenemos identidad delante del Padre Celestial. Por eso Jesucristo en sacrificio nos dejó el camino para seguir, para no estar condenados como lo estábamos en un tiempo, sino para salvación de tu vida y de mi vida. Dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Y asimismo, así como Él es puro, mira que habla de una purificación, habla de una limpieza espiritual, algo bonito que viene de parte de Dios para nosotros, purificarnos, que cada creyente tenga esa pureza de corazón, del hablar, del vivir. ¿Por qué? Porque estamos esperando su venida, la venida de Cristo, y hay que vivir una vida en santidad, en amor, en espera, en no perder esa fe. Dios siempre en estos tiempos está hablando de la fe, porque muchos han retrocedido, han menguado, porque les ha faltado la fe. Y en estos tiempos difíciles, donde estamos viendo cantidad de cosas atroces en el mundo entero, muchos están volviéndose al mundo y el enemigo haciendo daño, llevándose las almas al infierno. Por eso tú y yo tenemos que permanecer, no podemos a última hora decir, ay, es que yo me equivoqué, es que yo creía que por aquí era la cosa. No, Señor, si tú tienes identidad como hijo, no puedes salir con que te equivocaste. La mejor elección es buscar a Dios
en espíritu y en verdad, porque ya en estos tiempos muchos no están enseñando que hay un Dios en el cielo. Los padres les toca enseñarle a sus hijos que hay un Dios supremo para que esos hijos de estos tiempos que la sociedad los termina de acabar, ellos puedan identificar el bien del mal y ayudarse en el espíritu buscando a Dios, que eso los va a guardar de peligros y hasta de muerte. Gloria al Dios Altísimo. Vemos que Jesús es el modelo a seguir, porque Jesús cuando estuvo en esta tierra dio testimonio, esa pureza que nunca perdió la esencia que reflejó Cristo y nos dejó a nosotros el ejemplo, el camino a seguir. Por eso tenemos que buscar lo perfecto. Todavía en esta tierra no lo podemos hacer, pero vamos dando pasos, vamos acercándonos cada día y tú y yo somos un proceso en las manos del Señor para que esa santificación sea continuamente hasta que ya Dios nos llame a su presencia o quizás en el rato volemos. Bendito es el Señor. Así que a purificarnos cada día más. Dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios recordando que nosotros fuimos pecadores y que no podemos volver atrás, no podemos estar que yo peco ahora, yo hago algo malo y Dios me va a perdonar a los 5 minutos. No abuses de la misericordia de Dios. No podemos arriesgar la salvación, porque el enemigo no ha venido a jugar. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y si les damos ocasión, va a acechar. Y podemos perder la salvación en un momento dado, que le demos ocasión, que abramos portillos y él facilito va a entrar. Entonces no podemos darle el lujo de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es rebelión contra el mismo Dios, que sabiendo nosotros lo malo y lo vamos a hacer. Si ya Dios te llamó, te transformó, ¿qué vas a devolverte a última hora? ¿Qué invento vas a hacer a estas alturas de la vida? Sigue adelante, no te detengas. Nosotros nos detenemos para predicar la palabra, pero Dios nos demanda que avancemos cada día, que comamos del rollo la palabra de Dios, que estemos en comunión, que nos congreguemos, porque si tú te congregas, allí vas a estar recibiendo palabra de hombres que enseñan la palabra, quizás hasta mujeres que enseñan la palabra, que tú tienes que hacerlo con tus hijos, tus familiares, darle la palabra, así tú veas el desorden que haya en sus vidas. La palabra es la que va a hacer el efecto en sus corazones, así como un día lo hicieron con nosotros también. La palabra nos cambió a través de una enfermedad, de la forma que Dios nos haya llamado. Es necesario que nosotros seamos los atalayas en todo lugar, ante todo delante de la familia, porque ese es el lugar donde más tenemos que darle palabra a los nuestros. Que el corazón duro, que esto, que lo otro, no importa. Sigue adelante, no pierdas la fe, porque Dios quebrantará toda piedra y esos corazones caerán rendidos delante del Señor. El pecado no es un error, es algo abominable delante del Señor. Y a veces con violencia estamos también desobedeciendo al Señor con actitudes groseras, palabras corrompidas, cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Tenemos que alinearnos con el Señor
En esta palabra vamos a encontrar el modelo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. No se trata solo de acciones, sino de una actitud de rebeldía de la persona hacia Dios, y esto pues lo lleva a que se pueda perder. ¿Por qué? Porque el pecado lo que trae es muerte. Muchas personas que Dios les da oportunidad y no la aprovecha. Algunos que por misericordia en el último minuto de su vida se acordaron de que Dios es real, que existe, que les predicaron y que se arrepienten. Pero nosotros no podemos estar esperando, porque a veces las oportunidades se pierden también, como si te hubieran dado un empleo y lo hayas despreciado y después te estés quejando que estuviera pensionado, que porque yo no obedecí, que esto, que lo otro. Así es Dios con nosotros, nos ofrece salvación, vida eterna, y muchos escogen el camino ancho, el camino de la condenación. Entonces Dios espera que tú entregues tu vida completamente, y si estás jugando al cristiano, déjame decirte, no abuses de la misericordia de Dios, no te pongas en dos aguas, porque tienes que escoger solamente un camino, y que sea camino derechito hacia el cielo. El 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. La palabra es clarita. El que peca prácticamente está ciego espiritualmente. El que le ha conocido y sigue adelante, ese es el modelo que Dios quiere para tu vida, ya que Jesús vino con un propósito de quitar de nosotros el pecado a través de su sacrificio, y eso lo tenemos que recalcar siempre. No se te puede olvidar, porque es el único sacrificio. Tú no puedes estar haciendo sacrificios delante de imágenes que yo prometí a fulanita, fulanito hacer esto, lo otro. No. Las promesas se las hacemos a Dios y hay que cumplirlas. Pero Dios tampoco quiere que tú te vayas a dar latigazos y ofrecerle latigazos a Dios, porque ya Cristo lo hizo. Y es lo único que tiene poder sobre el Padre Celestial. No hay otro sacrificio. Así que si andas en esos caminos, haciendo sacrificios, buscando temporadas de Semana Santa, que es que ahora sí voy a ponerme bien con Dios, que este año sí, que me comporto bien en la casa, que voy a hacer esto y lo otro, no te pongas a hablar lo que no vas a hacer. Métete con Dios, busca su presencia y que sea el Espíritu Santo de Dios el que te ayude, porque por ti solo no lo vas a lograr. Cuando nosotros trabajamos nuestra fuerza, terminamos mal, pero cuando nosotros abrimos este corazón y decimos, Señor, ayúdame, soy pecador, tengo estas debilidades, no puedo, Señor. Mira, el Espíritu Santo se encarga de eso y te va a dar la fortaleza. Si tienes problemas de droga, de conducta, problemas que te coges lo ajeno, lo que sea, entrégale esa carga al Señor. Ayúdame, Padre, no tengo buen vivir, soy una persona que donde voy formo problemas, pleitos. Entrega eso, entrégalo, deja que Dios te cambie, que el enemigo te suelte, que los demonios inmundos se vayan de tu vida para que seas libre completamente, porque hay muchos que dicen yo soy libre y resulta que están expresos, cautivos de las tinieblas y no dan fruto jamás, porque la posesión diabólica no los deja. Entonces Jesús, no hay otro en esta tierra que no haya pecado. Nos dejó ese ejemplo. Nosotros como creyentes
tenemos que apartarnos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado no deja que una vida crezca. Entonces tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Un cristiano nunca debe pecar, sino vivir una actitud continua de obediencia, porque si cogemos el camino de la desobediencia, estamos imitando al mismo enemigo, quien persiste en que el hombre peque, que el hombre no cumpla la palabra de Dios. Entonces hay algo importante, ese arrepentimiento tiene que ser genuino. No quizás que yo lloré un ratico con lagrimitas de cocodrilo y aparentar. No podemos aparentar, porque el Padre Celestial conoce tu corazón, mi corazón, y Él sabe quién es el que verdaderamente se ha arrepentido, se ha convertido, que está haciendo la voluntad de Él. Él nos conoce, Él sabe en el secreto tu dolor, tu tristeza, tu necesidad. Es el único que no nos va a fallar, el único fiel y verdadero. Entonces, vivir esa vida agradable al Señor. Mira lo que dice el 7. Y nos trata como hijos. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nos trata como hijos, como cuando uno apechicha a los hijos, en diminutivo, hijitos. Mira el amor cuando un padre ama a su hijo que está pequeño y nosotros estamos grandes, y esta palabra continúa, nos dice hijitos. Hijitos, nos trata como a hijos, pero también nos exige de que no nos dejemos engañar. Aquí la palabra es clara: nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Si tú eres un juez, un abogado, un fiscal, una persona que quizás lidera algún lugar o que no tengas ningún cargo, lo que sea, pero tienes que ser una persona justa, hacer justicia, porque el Padre Celestial es el juez justo. Entonces tenemos que reflejar una conducta, tener esa identidad y seguir a ese Dios maravilloso para buscar justicia en Él. Si alguien te agredió, si alguien hizo lo malo contigo, el Señor hará justicia. Y tenemos que tener más que todo fe, demostrárselo al Señor con una vida diferente, conforme a su voluntad, no a la voluntad nuestra. Acordémonos la viuda que iba de continuo delante del juez. ¿A qué? A pedir justicia. Y este fue obstinado, pensando que esta mujer iba a ir todos los días a reclamarle. Le solucionó el problema. Así es Dios con nosotros. Cuando persistimos: Señor, mira mi necesidad, mira el agravio que estoy pasando, Padre, tú sabes mi corazón cómo está, Dios mío, tú sabes todo lo que me dijeron. Eso es lo que nos toca hacer, no ir allá a coger a palo a ninguno ni a insultarlo, sino descansar en el Señor, porque Él hará justicia por tu vida y mi vida. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. Eso no lo digo yo, ni me lo inventé, lo dice la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Clarito que está ahí. En términos tal y cual originales, lo dice la palabra de Dios. Entonces, esta palabra que nos enseña que el pecado viene de ¿quién? Del diablito.
del adversario, del enemigo, y tuvo un origen allá en el cielo, cuando se rebeldizó, que quiso poseer el trono de Dios y quiso ser más que Dios, pero de allá fue lanzado, de allá fue echado. Entonces, el tipo de hijos rebeldes no son hijos de Dios, porque Dios quiere hijos obedientes, fieles, y el enemigo fue un ser que Dios creó. ¿Y cómo terminó? Mal, traicionando, rebeldizándose, cogiendo al hombre, engañándolo, y todavía en esta humanidad sigue haciendo daño al hombre. Y el hombre creyéndolo, siguiéndole. Es que el mundo es bueno, es que yo todavía me falta mundo, es que yo no me quiero consagrar, porque es que a mí me gusta esto, me gusta pecar, me encanta pecar, yo estoy joven, estoy lleno de vida y ya todavía tienen como 70 y van para los 80 y todavía están jóvenes pecando. Imagínense qué ejemplo le van a dar a las generaciones venideras. Ya está bueno. Y si tú estás empezando, que quizás eres un adolescente, para ti también es esta palabra, porque no vayas a llegar a cierta edad reventado, mal, enfermo, o quizás el enemigo te corte la vida y se pierda tu alma. Dios no quiere eso para nadie. Entonces Jesús vino a destruir el pecado, a deshacer las obras del enemigo, para que nosotros podamos seguir adelante en esa salvación que fue brindada, que el precio fue el sacrificio de Cristo Jesús. No tienes que pagar. Nosotros no tenemos que pagar por un milagro, por una sanidad, que es que voy a buscar a fulanita, a fulanito, porque él sí Dios lo usa y ora por mí y yo le voy a dar dinero porque hay que bendecirlo. Eso no es de Dios. Cristo no vino a eso, sino a llamar los enfermos, los perdidos, los necesitados. Él no vino a hacer fortuna a costilla de los seres humanos. Y si estás en esa condición, arrepiéntete, porque eso no es de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra. Porque la salvación Dios no la cobró, la dio al que quiera. Es gratuita. Algo que no merecían y no los dio. ¿Cómo que tú y yo vamos ahora a cobrar un servicio con milagro, sin milagro, una campaña? No, Señor, a Dios se le da ofrenda, se le da diezmo, pero una persona que ora por ti no tenemos por qué pagar por orar por ti, porque eso lo estableció el mismo Jesús y lo dejó como un legado para toda la humanidad. Entonces Jesucristo vino a destruir el pecado. El cristiano no puede vivir en pecado, sino seguir a Cristo en el camino a seguir hacia la salvación. Entonces vemos que el 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente mencionan el pecado. Mira que siempre habla del pecado, y cuando una palabra aparece varias veces es porque Dios necesita hablar allí. Necesita raspar con la palabra para que nos alejemos del pecado. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestra simiente es Dios. Nuestro semillero a las generaciones es la palabra, a seguir, a convertirnos, a arrepentirnos, que tus generaciones y mis generaciones hablen de este Cristo maravilloso, de ese Dios supremo. Entonces no podemos estar practicando lo malo, porque Dios nos pasa la factura, gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en la nueva vida en Cristo Jesús, es el que impide que el creyente viva una vida de pecado. Por eso tenemos que buscarlo a Él
llamarlo. Espíritu Santo, ayúdanos, que estoy mal en esta área, Señor, dame fuerza, fortaleza. Eso es lo que nosotros buscamos en el secreto, para poder seguir adelante. Entonces, nunca podemos estar pecando, sino que hacer lo bueno, lo que Dios, ese estilo de vida pecaminoso, dejarlo, el vicio, tener la convicción de que nosotros de verdad estamos arrepentidos. Y el 10 terminando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí Dios metió el amor por el hermano. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes hermanos también. No podemos odiar a los hermanos, tenemos que soportarlos, sobrellevarlos, porque hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar los hermanos juntos en armonía, no envidiando el ministerio del hermano, no está revisándolo de pies a cabeza, si los zapatos están rotos, si el vestido está feo, si está espelucado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que sigamos adelante, porque cuando somos verdaderos hijos de Dios, vivimos la justicia, el amor hacia el prójimo, ya que el amor y la justicia son señales de una vida transformada en Dios. Si tú no te identificas con esto, tienes que pedirle a Dios que te ayude, porque no podemos avanzar si no vamos agarrados de la mano de Él. Ese amor de Dios nos hace sus hijos. Entonces, los hijos de Dios buscan, ¿qué? La pureza, como decía la palabra, la justicia. El pecado trae rebeldía, muerte, y pertenece a quién? Al enemigo, que nos quiere oprimir, que nos quiere sacar del camino. Por eso Jesús vino a eso, a destruir el pecado, todo lo malo, todo lo que nos contamina, lo que no nos deja crecer. Entonces, la diferencia siempre tiene que estar los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Entonces, el Señor te habla en el amor al prójimo. La clave en la vida cristiana es amar a Dios, identificarte como hijo. ¿Será que estamos viviendo como hijos de Dios? Contéstate tú mismo esa pregunta y vamos a orar para que Dios nos ayude y podamos vencer todos los obstáculos que el mal quiera poner en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos adviertes antes que cometamos algo malo. Te pedimos perdón si te hemos ofendido en palabra, en obra, en pensamiento, o hemos ofendido a alguien, lo hemos tratado mal, no nos hemos comportado como tú quieres. Ayúdanos, Dios. Te entregamos nuestras debilidades, nuestras emociones, Señor, todo lo que quiera dañar el corazón de nosotros para alejarnos de ti. Rompe esas cadenas, esas ligaduras. Mira al que está enfermo, Señor, que quizás la enfermedad es por falta de perdón, quizás está resentido con alguien, mi Rey amado, o de pronto, Dios mío, tú estás permitiendo para llamarlo, Dios, a tus pies. Que seas tú, Dios, ayudándonos, Dios, quitando todo obstáculo, toda piedra en el camino, que no nos deja avanzar. Que seas tú haciendo la obra en nosotros, Señor, para que los frutos de tu Santo Espíritu se manifiesten, Padre, porque te amamos como Padre y queremos seguir siendo tus hijos, Señor. Visita a los enfermos, los endemoniados, libértalos, Dios. Aquel que está esperando una respuesta, hoy viene la respuesta, Señor, para esa vida. Ministra ahora, Señor, en casa, en toda necesidad, en toda petición, Señor. Bendice nuestra nación Colombia que está en tus manos, Padre.
y que seas tú visitando los hogares, Dios, supliendo las necesidades, Dios mío. Dale el trabajo al que no lo tiene, Señor, y que seas tú afirmándonos cada día más, porque tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia.